Dedicatoria. El mensaje tercera parte. La verdad y dónde la encontré. El libro sagrado en el que encontré esta verdad es aquel libro que fue revelado para unir, no separar, en un discurrir continuo, lo que ya se había revelado antes. Un libro que fue revelado para corregir lo que se había corrompido en las revelaciones anteriores debido a las tergiversaciones. No se reveló para desprestigiar ni para poner en duda, sino para reafirmar la verdad de los mensajes anteriores. Fue revelado para establecer el fundamento esencial y único de la única religión, la única divinidad y la comunidad única y una. Por último, fue revelado para aclarar el camino, para determinar en su sublime criterio qué era lo correcto y qué era lo falso, para que fuera una religión enviada a todas las personas, pues en él se encuentra lo más excelso y adecuado, y en ese libro encontré esa verdad, nuestra concepción. Advertimos que nadie se debería ver influido por la conducta de determinadas personas que afirman pertenecer al Islam pero que condenan religiosamente al resto o cometen atentados. Aquellos que matan y asesinan en nombre del Islam pero que el Islam no tiene nada que ver, pues es completamente inocente de todos estos actos. El Islam es una religión que enseña e invita hacia la paz y convida al trato en misericordia, ordena la piedad y la clemencia. No se debe prestar tampoco atención a aquellos que se enemistan con el Islam e inculcan el odio con todo lo que haga referencia a él. Ese tipo de personas actúan solo por prepotencia y vanidad, impiden que la gente pueda conocer el Islam a causa de su extremismo, simples fanatismos basados en tradiciones heredadas. El Islam apareció por primera vez en la península arábiga, debido a su singular localización geográfica, pues representa el centro del mundo y facilitaría en tiempos venideros su divulgación. Este territorio es también el lugar donde se sitúa el templo de adoración de la casa de Dios, que fue construida por Abraham, que la paz sea con él, el padre de los profetas. En esto hay una indicación sobre que los mensajes revelados tienen un origen único, la creencia de Abraham, que la paz sea con él. Entendemos así porque la primera declaración del mensajero de Dios, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue afirmar la universalidad del Islam, al citar la palabra de Dios, alabado sea, di, oh Muhammad, oh gentes. Soy en verdad un enviado de Dios a todos vosotros, de aquel, a quien pertenece el dominio sobre los cielos y la tierra. No hay deidad sino él, solo, él da la vida y da la muerte, creed, pues, en Dios y en su enviado, el profeta y letrado que cree en Dios y en sus palabras, y seguidle, para que estéis rectamente guiados. 4. Su segunda declaración afirmaba, ciertamente fui enviado, por Dios Alá. 4. El Corán. Alá RF, el discernimiento. 7158/diagonal. 5. Narración registrada por Al-Buir, Al-Kim y Ahmad. Incorrecto pensar. Humanidad, para completar excelentemente las virtuosas conductas morales. 5. El profeta había encontrado que los árabes adoraban de manera pagana a los ídolos y asesinaban cruelmente a sus hijas recién nacidas, por vergüenza social y temor al futuro. Les criticó con reproche el hecho de sentir tristeza u ocultarse por vergüenza cuando se les anunciaba que habían tenido una niña. El profeta convivió también en una época donde proliferaba entre la gente la ingesta de los embriagantes, en especial las bebidas alcohólicas. La práctica de la esclavitud estaba muy extendida en todas las sociedades humanas del momento. Nuestro señor José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo antes de que lo fueran Waib, el europeo, bizantino, Salman, el asiático, persa, y Bilal, el africano, abisinio. Como imaginan algunos, que los únicos esclavos fueron las personas de tez negra o que fueron creados condenados a ser esclavos. En este sentido, los árabes se vanagloriaban antiguamente por la ilustre genealogía de sus linajes. El mensajero de Dios, Muhammad, empezó a corregir estas conductas de manera gradual. Así, enseñó a adorar a un único Dios como Señor. Sus enseñanzas se caracterizaban por ser siempre amables, buenas, explicadas de la mejor manera. No comenzó destruyendo ídolos ni ofendiendo las creencias extendidas. Todo lo contrario, empezó a enseñar la importancia de adorar a un único Dios. De esta manera los árabes fueron abandonando el paganismo de adorar a diferentes deidades y se inclinaron hacia el monoteísmo, reconociendo que Dios es uno y único. Cuando los árabes entendieron el sentido de la unicidad de Dios,
El profeta les ordenó que creyeran en lo que había revelado Dios de escrituras sagradas y que reconocieran los diferentes profetas y mensajeros enviados anteriormente. Dispuso que estas creencias eran parte esencial en los fundamentos de fe para aceptar el Islam. Seguidamente, se dirigió a los seguidores de revelaciones anteriores y les convidó a que todos se reuniesen en torno a la adoración de un solo Dios como Señor al declarar, oh seguidores de una revelación anterior. Convenid con nosotros un principio aceptable a ambas partes, que no adoraremos sino a Dios y no atribuiremos divinidad a nada distinto de Dios y no tomaremos por señores a seres humanos en vez de Dios. Y si se apartan, entonces decid, sed testigos de que, ciertamente, nosotros nos sometemos a Él. 6. Enseñó que la divinidad no ha sido engendrada ni ha engendrado y nada hay que pueda ser comparado con Dios, el originador de los cielos y de la tierra, como habría de tener un hijo cuando no ha existido jamás consorte para él. Ya que es Él quien ha creado todo y solo Él tiene conocimiento de todo. Ese es Dios, vuestro Señor sustentador, no hay deidad sino Él, el creador de todo, adoradle, pues, solo a Él, pues es Él quien tiene todo bajo su cuidado. Ninguna visión humana puede abarcarle, mientras que Él abarca toda visión humana, pues solo Él es inescrutable, consciente de todo. 7. No hay nada que preceda a Dios, porque Él es el primero sin comienzo, no hay nada que exceda su infinitud, pues Él es el último, el eterno. No está sustentado por nada ni por nadie, no es de una sustancia concreta porque no es algo creado, no está cercado ni rodeado por nada, nada hay que se asemeje a Él, y solo Él todo lo oye, todo lo ve. 8. Este es Dios, el verdadero soberano que cuando establece que se cumpla su voluntad dice que algo sea y es. Ninguna criatura tiene el permiso de preguntarle por qué hizo tal cosa o dejó de hacer otra, pues no se le cuestiona o se le pregunta por su obra. Él tiene el conocimiento absoluto mientras que las criaturas humanas no saben realmente. Dios es quien ha establecido los cielos y la tierra en justicia, se ha prescrito a sí mismo la misericordia y se ha prohibido a sí mismo la injusticia. Dios manifiesta su perdón y complacencia para que los seres humanos se conduzcan al paraíso. 5. Narración registrada por Al-Buir, Al-Kim y Ahmad. Incorrecto pensar, con su venia, no aprueba la ingratitud de sus siervos, su rechazo de la verdad. La misericordia define la esencia de su proceder mientras que el castigo es la excepción. La evidencia de esto está en la palabra de Dios. Alabado sea, Dios, respondió, inflijo mi castigo a quien quiero, pero mi misericordia abarca todas las cosas. El Islam enseña que la humanidad es una sola comunidad, a pesar de haber estado dividida en múltiples naciones. Dice Dios, alabado sea, en verdad esta comunidad vuestra es una sola comunidad, y yo soy el Señor sustentador de todos vosotros, adoradme, pues, solo, a mí. 10. El Islam fue revelado para solucionar todas las cosas. Se reveló y tenía una solución para cualquier circunstancia, situación o problema. El Islam se reveló para sanar cuerpo y alma. Se reveló para que en la mezquita, el lugar de postración a Dios, existiera oración y adoración, y para que la política se describiera por la consulta mutua, la referencia constitucional y la legislación. El Islam tiene también su aportación en los asuntos económicos, en el comercio, la agricultura, la ganadería de los animales, la industria, la ingeniería y la medicina. El Islam también guía en todo lo relacionado con el hogar y la vida pública, tanto en el deporte, como la natación, el ocio y el turismo, así como en las condiciones de guerra o paz. Vamos a exponer entonces esta verdad con más detalle. Vamos a vislumbrar las bases del Islam. La primera de ellas es el hecho de dar testimonio de que no hay más divinidad que Dios y de que Muhammad es el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Con esta declaración de fe se acepta el Islam.